Amado Padre, te doy las gracias por esta noche. Gracias, bendito Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres un Dios de misericordia, Señor. Que aún, bendito Padre, en nuestras flaquezas, aún, bendito Señor, en nuestras debilidades, tú muestras tu amor hacia nosotros, Señor. Y queremos en esta noche, Señor, decirte que te amamos, Padre. Queremos, bendito Padre, que decirte, Señor, que estamos dispuestos a escucharte, que estamos dispuestos a cambiar y a transformar nuestras vidas, porque no hay mejor lugar que estar cerca de ti, Señor, porque no hay mejor lugar que estar, bendito Señor, agarrado de tu mano, Señor. Y en esta noche, Señor, tomamos esta palabra, Padre, y la ponemos por obra en el nombre de Cristo Jesús. Y su pueblo dice amén. Aleluya. Puedes darle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Quisiera invitarte a que abras tu Biblia en Mateo 18, 21. Mateo 18, 21. El siervo malvado. Te suena hasta terrorífico, ¿no? Pero bueno, vamos. Padre Dios dice así, amén. Dice que Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó a Jesús. Y después el Señor, hasta aquí vamos a leer. Después el Señor le contó a Pedro pues una parábola, porque estaban hablando en ese entonces de ¿qué? Del perdón. Y Pedro le dijo: es como este rey que tuvo un siervo. Este siervo dice que le debía mucho dinero, mucho, miles. Yo estaba averiguando un poquito de más o menos en este tiempo cuánto será la cantidad, y de acuerdo a algunos teólogos dicen que era miles de dólares, porque estamos hablando que en ese tiempo le debía a él oro, y dice que es miles de dólares. Entonces, no sé, se me venía por mi cabeza cuánto será, más de $100,000, $1,000,000, no sé. Pero este siervo le debía muchísimo dinero. Y algo que usted debe entender, que en este tiempo también en historia nosotros podemos ver que aquí existía la esclavitud. Y cuando las personas no podían pagar, ¿qué les tocaba hacer? Les tocaba hasta entregarse ellos. Y si no era suficiente para pagar, no solo se entregaban ellos, le entregaban ¿a qué? A su esposa y también a sus hijos en esclavitud hacia sus nuevos amos. Será algo terrible. Entonces, ¿qué pasa con el rey aquí? El rey pues cansado de que su siervo pues no le pagaba, mandaron que se acerque y le dijo que le pagase. Y pues él no tenía con qué hacerlo, y de hecho le dijo que se lo llevaran y que de hecho lo vendieran, si fuese posible, a su esposa y también a sus hijos. Y entonces él se conmovió. Imagínese a una persona que le digan: ¿sabes qué? Voy a entregar a tus hijos a otras personas, para tú ya no vas a poder depender. Es algo terrible, es muy fuerte lo que estaba pasando aquí. Y él, me imagino a este siervo que se desbarató al saber que ya no iba a tener a su esposa ni a sus hijos, ni siquiera él iba a tener la libertad de poder hacerlo. Y se humilló delante del rey y le dijo: Señor, ten misericordia de mí. Por favor, rey, no hagas eso, ten paciencia, yo te pagaré, yo lo haré, pero no extiendas tu mano sobre mí. Y este siervo que encontró delante de su rey, encontró ¿qué? Misericordia. Y yo encontré un concepto muy diferente de misericordia y quisiera que usted lo escuche. Misericordia es recibir lo que no merecemos. Eso es misericordia, recibir lo que no merecía. Este siervo no merecía ser perdonado, y de hecho ninguno de los que estamos aquí debíamos ser perdonados. Pero la misericordia, dice la palabra del Señor, que sus misericordias ¿qué? Son nuevas, y sus misericordias nos han salvado. Es por Él que vivimos, es por Él que respiramos, y es por Él que estamos aquí. Amén. Aleluya.
Y después sigue esta parábola y Jesús le dijo a Pedro: y luego que este siervo halló misericordia, dice que salió contento. Imagínese a alguien que debe tantos miles de dólares y que te digan: ¿sabes qué? Ya no debes nada, tranquilo. Tu deuda ha sido cancelada. Puedes irte en paz. Brinca, salta, haz lo que tú quieras, pero estás tranquilo. Entonces este siervo salió muy emocionado, pero pasó aquí algo: que había un consiervo de este siervo que le debía también dinero, y en plata. Y yo también me puse a investigar un poco, a ver, ¿quién debía más? ¿Si el siervo o si el consiervo? Y en realidad quien debía más dinero era el siervo, que fue perdonado por el rey, más que el consiervo. El consiervo le debía plata, pero podríamos decir, vamos a hacer un equivalente para tener una idea aquí. Si el siervo debía a su rey $1,000,000, esta persona dice que le debía como unos 50,000, 60,000, no debía más. De hecho, le debía al siervo 15 veces más de lo que le debía a su consiervo. O sea, era una cantidad muy grande, para que entendamos un poco. Pero ¿qué pasó con este siervo? No le perdonó. No le perdonó. Y lo mismo que él le dijo al rey, su consiervo le dijo: por favor, ten misericordia, ten paciencia, yo te pagaré. Yo te pido, ten misericordia. Y él reaccionó de la peor manera. Se fue contra él y hizo ¿qué? Que lo arrestaran y que se lo llevaran. Y dice que mucha gente vio lo que había pasado aquí. Vieron cómo se comportó este siervo y fueron donde su rey a contar esto. Y su rey, ¿qué pasó? Se entristeció por lo que había pasado y le dijo: tráigame a mi siervo ante mí. Y esta persona se presentó ante el rey. Dijo, y el rey le dijo: te perdoné toda aquella deuda porque tú me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado el rey, su señor, lo entregó a los carceleros para que lo torturaran. Escúcheme bien: para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que éste debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, dice la palabra del Señor, a menos que cada uno de nosotros perdonemos ¿de qué? De todo nuestro corazón. Amén. Hay algo muy importante que usted escucha, que resalta sobre todas las cosas, que es una palabra, que es el perdón. La Biblia nos muestra la necesidad de que nosotros debemos perdonar a los demás, a pesar de que nos hayan hecho las peores cosas. A nuestro Señor Jesucristo lo escupieron, lo vituperaron. A nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar tantas cosas hasta llegar a la cruz. Y yo quisiera por un momento preguntarle: ¿lo que usted ha pasado se asemeja, aunque sea un poco, a lo que Jesús tuvo que pasar en la cruz del Calvario? Piénselo por un momento, no me lo diga. Lo que usted ha vivido, lo que la gente habló de usted, se asemeja un poco a lo que nuestro Señor Jesucristo pasó antes de llegar a la cruz del Calvario. Yo creo que no, nada. Y es por eso que el Señor nos insta aquí a que nosotros debemos ¿qué? Aprender a perdonar, aprender a hacerlo ¿qué? De todo nuestro corazón. Nuestro Señor es un ejemplo de lo que es ser ¿qué? Y de lo que hace un amo que tiene siervos y que perdona a pesar de las ofensas que ellos hayan cometido. Amén. Así que quisiera por un momento, yo le clasifiqué en algunos puntos. Si usted está anotando, lo puede hacer. Punto número 1, de acuerdo a esta parábola, el Señor nos muestra: ¿cuántas veces debo perdonar? El Señor le dijo a Pedro: ¿cuántas? 70 veces 7. Miren, en este entonces los rabinos prácticamente ellos decían que se puede perdonar de 2 a 3 veces, y la cuarta vez ya no se los perdonaba. Esta era una ley de los rabinos, no se los perdonaba. Y entonces Pedro, yo digo dentro de él, decía: a ver, Señor, si los rabinos dicen que hasta una tercera vez hay que perdonar, nosotros creo que como tú eres un Dios de misericordia, les vamos a perdonar 7, ¿no es cierto?
7 veces le vamos a perdonar. Y yo me imagino en ese entonces Jesús le quedó viendo y le dijo: ay, hijo, no debes perdonar 7, sino debes perdonar 70 veces 7. Si usted se pone a multiplicar eso, hermano, es algo ilimitado, no tiene fin. Eso es lo que el Señor nos muestra aquí a través de su palabra. Punto número 2, una condición deplorable. Nuestro Señor comienza la parábola hablando sobre ¿qué? Sobre un rey, ¿verdad? Que quiso ajustar cuentas ¿con quién? Con su siervo. Podemos decir que el rey es símbolo ¿de quién? De nuestro Padre Celestial. El rey es símbolo de nuestro Padre Celestial. Dice que se le presentó o le trajeron uno que debía una suma bien grande de dinero, como ya les dije, y seguramente esta persona estaba preso y ahora es traído delante del rey. Pero el Señor, ¿qué pasa aquí? Pues vemos que la misericordia de Dios una y otra vez ante esta persona que le debía tanto. Número 3, la ley del perdón. Escúchalo bien. Desde el pecado de Adán y Eva, el hombre siempre ha estado en deuda con Dios, siempre. ¿Por qué razón? Por una palabra, el pecado. El pecado ha hecho que al ser humano seamos totalmente ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios, dice su palabra, ¿verdad? Pero Jesucristo fue a pagar esa deuda y a reconciliar al hombre con Dios en la cruz ¿de qué? Del Calvario, amén. Todos nosotros hemos recibido ese perdón de nuestro Señor por una deuda, escúcheme bien, hermano, por una deuda que nosotros nunca, pero nunca hubiéramos podido pagar. De hecho, nosotros teníamos esa condenación como este siervo. Si habláramos ahora en otras palabras, nosotros en realidad tendríamos que estar en la quinta paila, es la verdad. Pero la misericordia de Dios fue tan grande, pero tan grande, que dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Dios que nosotros seguimos, amén. Ese es el Dios que nosotros caminamos, aleluya. Miren, en la palabra de Dios nos muestra que los primeros 4 mandamientos tenían que ver con la relación entre el hombre y Dios, y los otros 8 tenían que ver en cambio con la relación entre los hombres. Dios exige al hombre que respete a su prójimo y que ame, nos dice, ¿no es cierto?, a su prójimo. Y vamos con el siguiente punto. Dice: esa es la ley del perdón. Esa es la ley del perdón. Recibimos perdón inmerecido. ¿Por quién? Por parte de nuestro Señor. 2, perdonamos a los demás aunque sea ¿qué? Inmerecido. Porque si el Señor hizo eso con nosotros, nosotros lo menos que debemos hacer es ¿qué? También hacerlo. Y a veces, disculpen que les diga esto, hermanos, pero muchas veces nos hundimos en un vaso de agua. Nos hundimos en un vaso de agua. Hay cosas a veces que nos separan del amor de Dios. Dios quisiera trabajar como no tiene idea con su vida, pero si usted no le permite, si usted no abre su corazón, el Señor no va a hacer absolutamente nada, porque Él es un caballero. Él no se va a mover si usted no lo pide y si usted no da ese paso de fe. Yo sé, hermanos, que muchas personas de aquí han sido muy lastimadas. Yo fui uno de ellos, y de hecho salí de una iglesia muy lastimado, que dentro de mi corazón yo decía: nunca más, así, miren, dije, nunca más voy a pisar una iglesia, porque de verdad me afectaron muy fuerte, porque amaba esa iglesia. Pero después el Señor, en su misericordia, me trajo aquí a casa de Dios, nuevamente, a mi familia, a mi casa. Y ese es el amor de Dios, amén. Siguiente punto. Voy a ir rápido porque sé que debo decir el último. Una plegaria por perdón. Vemos que este hombre escucha que el rey le empieza a decir las cifras tan altas que él le debía.
Pero se tira ¿qué? Ante los pies del rey, de su amo, y le ruega por misericordia. Le ruega que tenga paciencia, que él le va a pagar todo. Pero la pregunta es, ¿cómo este hombre puede pagar esa deuda? Nunca, ni en toda su vida hubiera pagado la deuda. 5, vamos viendo la misericordia del amo. El rey se compadece, ¿y qué es lo que hace? Lo perdona, ¿verdad? En otras palabras, ¿qué hace? Le cancela su deuda. Lo que hizo Jesucristo en la cruz de Calvario por nosotros. Canceló su deuda por nosotros, amén. Eso es lo que nos lleva a ¿qué? A reconciliarnos con Dios. Antes, hermanos, nosotros no podíamos hacer eso. Usted sabe el proceso que se debía hacer. Las expiaciones que se habían de hacer, ¿para qué? Para poder borrar todos los pecados. Pero yo diría, en este tiempo, las mayores expiaciones, ¿cuántas expiaciones deberían hacerse el Señor por nosotros para que seamos perdonados? Solo pregúntese un momento. Demasiadas. Pero tuvo que estar Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿para qué? Para que nosotros seamos aceptos ante el Padre y ver la gloria y la gracia del Todopoderoso. Amén. 6, perdonado, pero sin querer perdonar. Este hombre tenía un consiervo, mira, tenía un consiervo, pero a pesar que Dios lo perdonó a este siervo, él no quiso perdonar a su consiervo. De hecho, le dijo que le pagase todo. Y a veces somos así nosotros, somos mal agradecidos con Dios. Dios tiene misericordia de nosotros, pero nosotros no tenemos misericordia con los demás. Y este es un jalón de orejas para la iglesia de Dios, pero todavía no voy al punto más fuerte, ya mismo. Pero escuche, el hombre deudor salió de la presencia de su amo totalmente perdonado. Ya no debía un centavo. Pero este hombre no quiso perdonar a su consiervo. La deuda de su consiervo era equivalente al salario de un hombre por unos 100 días, imagínense. O sea, unos 3 meses de trabajo. Parece ser que esta deuda del consiervo era unas 16,000 veces más pequeña. Mire, es más todavía de lo que tengo acá. Ahora vamos viendo las consecuencias del corazón por no perdonar, del que no quiere perdonar. El Señor Jesús aclara muy bien la condición de ¿qué? Para ser perdonado por Dios, que Él mismo espera que uno también perdone a los demás, ¿verdad? Somos perdonados porque Dios nos perdonó. Y de hecho, en Hechos 2:38, el apóstol Pedro dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro: y recibirán ¿qué? El don del Espíritu Santo. Y le vuelve a decir: arrepiéntanse. Es llamado que Dios nos hace a todos para venir ¿a qué? A los pies de nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento es el sentir dolor. ¿Por qué? Por lo que nosotros hemos hecho. Pero cuando el Señor les dice arrepiéntanse, no les está diciendo arrepiéntanse y después al siguiente día sigue haciendo lo mismo. Ese arrepentimiento debe ser genuino, debe traer un cambio a nuestra vida que totalmente nos haga crecer, mas no retroceder. Amén. Miren, aquí este siervo es entregado al carcelero, ¿para qué? Para ser torturado. Y eso impedía que el siervo pudiera trabajar y obviamente pagar su deuda, ¿verdad? Y también un corazón que no quiere perdonar nos muestra un corazón que no ha sido perdonado todavía. El perdón debe producir el deseo ¿de qué? De perdonar, hermanos. Si no produce ese deseo dentro de nuestras vidas, déjeme decirle, usted no ha perdonado. No ha perdonado. Y de hecho lo que Jesucristo hizo para usted, disculpe, suena feo esto decirlo, pero es insignificante porque usted no lo ha tomado en cuenta, porque no ha entendido el propósito de Dios. Si Dios lo perdonó, ¿por qué usted no perdona? Mire, y quisiera terminar con esto porque es bastante corto y de aquí me voy a tomar un buen tiempo. Yo le puse este último
punto las maldiciones por nuestras transgresiones. Mire, yo estaba escuchando, de hecho, toda esta semana estaba viendo unos videos sobre este tema para ver qué tratan otros predicadores, ¿no? Y la mayoría topaba mucho lo que les acabo de hablar, pero ninguno topaba lo que les voy a decir ahora. Y el Señor me incitaba mucho a que debo hablar esto a la iglesia. Y yo veía con mi hijo David, estábamos viendo justo la del siervo malvado que hay en dibujitos en YouTube. Estábamos viendo con él y él era bastante interesante viendo, ¿no? Y yo también aprendía mucho de eso. Pero no encontraba eso y el Señor empezó a meter en mi mente muchas cosas, de hacerme acuerdo de otras. Y me hizo recordar una vez que una persona que a mí me debía dinero. Yo trabajé por él más o menos para que ustedes entiendan, yo cuando estaba en el colegio, en las vacaciones, yo no me sabía ir de vacaciones porque en mi casa pues no tenía mi mamá dinero. Entonces yo si quería comprarme alguna ropa tenía que yo trabajar y hacerlo. Tal vez usted no conoce mi vida, pero cuento un poquito, un cachito, como decimos acá. En mi tiempo pues nosotros tuvimos bastante necesidad, diría mucho. Entonces eso nos obligaba a que nosotros también trabajáramos en edades muy cortas, que si hablamos al día de hoy pues eso es penado. Usted no puede mandar a un niño que trabaje, pero la necesidad nos obligaba a que nosotros lo hagamos, mis hermanos. Y yo aprendí de mis hermanos que ellos siempre cuando salían de vacaciones de la escuela o del colegio se iban a trabajar en carpintería, a pintar paredes, en mecánica, en lo que podían hacer, hasta en zapatería. Y yo pues veía que ellos se compraban sus buenos tenis, su buena chaqueta y yo seguía con lo mismo, ¿no? Entonces yo aprendí mucho de ellos y empecé a hacer lo mismo. Entonces dije, yo también quiero unos tenis, yo también quiero una chaqueta. Entonces empecé a trabajar y la persona que era mi jefe no me pagó completo, me pagó incompleto. Y esta persona era cristiana. Y pasaron los días y él no me pagaba. Y de hecho ya tenía que entrar a clases y le dije, hermano, ya tengo que ir a clases. Y mis hermanos, le pido que me tenga paciencia, yo le voy a pagar. Le digo, bueno, no se preocupe, era pequeño. Y pues entonces salí, fui a clases y después de eso es increíble que no sé por qué el Señor hace esas cosas, pero creo que es para hacernos aprender algo. Y siempre pasaron las semanas, pasaron los meses y esta persona no me pagaba, pero siempre tenía que encontrármelo, siempre. Eso es increíble. Por eso digo, yo pasaba por la casa jugando fútbol o haciendo cualquier cosa y el hermano venía y el hermano así, creo que una vez hasta se cruzó la calle y otra vez ya no pudo hacerlo y tuvo que pasar por mí. Me dijo, ¿cómo está, hermano? Dios me lo bendiga. ¿Cómo está la casa? Le digo, bien, muchas gracias. Está muy bien. Y me dice, hermano, la verdad ni me acordaba. Y me dice, hermano, yo le voy a pagar lo que me debía. Y le digo, ¿cierto que me debía, no? Digo, yo le voy a pagar lo que le debía, no se preocupe, solo téngame paciencia un momento. Yo le digo, claro, hermano, no se preocupe. Entonces pasaron las semanas, pasaron los meses y nada. Sí, en ese tiempo me debía 50,000 sucres, cuando estábamos todavía con los sucres. Y después otra vez me lo vuelvo a topar al hermano. Y créanme que, no sé, yo siempre he sido de las personas que soy muy... Cuando me hacen una, es como que me olvido y dejo que pase, digo. Y Dios proveerá. Entonces, no sé, siempre he sido así. Y pasa que otra vez viene el hermano y hermano rojo y me dice, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo está la casa? ¿Cómo está la familia? Le digo, bien, hermano, gracias. Hermano, digo, de verdad he estado pasando cosas un poco fuertes, no tengo cómo pagarle. Le pido que me disculpe, si me puede esperar. Claro, hermano, tranquilo, no se preocupe. No sé, pero dentro de mi corazón yo sabía que él nunca me iba a pagar. Así, yo sabía. Y pasaron otra vez las semanas, los meses, y nuevamente el hermano, pero ahí ya me preparé. Y dije, va a haber algún rato que nuevamente me lo tengo que topar. Entonces dentro de mí, yo digas, la verdad yo sé que están pasando necesidades, porque yo, además de eso, yo era así
así como decimos acá en Ecuador, era así, con sus hijos. Me llevaba súper bien y íbamos a todo lado juntos y eso. Entonces yo sabía que tarde o temprano me lo tenía que topar, ya sea en su casa, ya sea en el deporte, ya sea en iglesia, porque además de eso iba a la misma iglesia mía para que vean. Y llegó un punto que el Señor me dijo, y yo le dije, Padre, voy a hablar con él. Oración. Yo voy a decir que no se preocupe, que está la deuda saldada, para que él esté tranquilo y pueda descansar en paz. Entonces llegó un punto y lo mismo, hermano, ¿cómo está la familia? ¿Cómo está la casa? Le digo, muy bien, hermano, muchas gracias. Y ya sabía, hermano, antes que me diga eso, le digo, paréntesis, no se preocupe, hermano, vaya en paz, estése tranquilo, usted no me debe nada. Yo sé la necesidad que usted está pasando, así que esté tranquilo, ahí vamos a quedar. No, hermano, yo le voy a pagar. No, hermano, le estoy diciendo que no me pague nada. Ahí. Y al fin yo dije, ya hasta aquí, pasa y se cierra el círculo y listo. Yo continúo mi vida, pero yo pude ver algo mucho más allá y es lo que vengo a hablar aquí. Hermano, esto está pasando mucho en las iglesias y con cristianos. Y yo por eso le vine a decir algo muy fuerte. Porque si no existe este cambio, Dios no va a hacer nada en sus vidas y no le va a llevar a otro nivel. Usted puede pedir muchísimas veces al Señor, Señor, dame esto, pero siempre se va a estancar en un punto. ¿Por qué? Porque no he entendido esta palabra. Yo tomé desde otro punto, como les dije, vi muchas prédicas, pero nadie topaba esto. ¿Y era qué? La parte de quién. En este caso, de la persona que ha sido perdonada. Muchas veces hablamos siempre, todos los predicadores hablan de qué, del perdón, que nosotros debemos perdonar, pero ¿y el otro qué hace? Bien bonito, seas perdonado, amén. El Señor nos manda que los perdonemos, amén. Pero esta persona, si no entiende lo que hizo la persona que lo perdonó, no va a poder tampoco, ¿a qué? Llegar al siguiente nivel. Y de hecho se acarrea una maldición muy fuerte. Quisiera que me acompañe. Miren lo que dice en Éxodo 25. Si no estoy mal, dice: yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de generaciones a los que me aman y guardan ¿qué? Mis mandamientos. También en Éxodo 34, del 6 al 7 dice: Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que visita la iniquidad. Mire lo que dice acá, escuche: que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí ya nos está hablando de algo fuerte, que es maldición. Que si usted no cierra, hermano, esta parte, esto va a pasar ¿a qué? A sus hijos. Y de esto a los hijos de sus hijos. Y esto va a seguir y continúa el mismo ciclo, y nunca vamos a encontrar una bendición, siempre vamos a vivir en escasez. Y aquí no le estoy hablando de prosperidad ni nada de esas cosas, porque se enoja mucha gente cuando uno topa estos temas. Pero hablo sobre esta parte, hermano, que si usted no entiende lo que es el ser perdonado, no va a llegar mucho más allá. Así es sencillo, no va a llegar. Y miren, volviendo nuevamente al ejemplo que les estaba diciendo del hermano, pasó que cuando yo ya le perdoné, yo ya me olvidé, porque ese es el verdadero perdón, que usted perdona y totalmente ¿qué? Olvida, no lo recuerda. Yo seguía, yo la abrazaba, hermano, pero después pasó que esta persona ha sabido hacer lo mismo a otras personas y seguía ¿qué? Acarreando sobre su vida ¿qué? Maldición. O sea, puede ser que yo ya conmigo ya le saldé. Por eso les decía, es que muchas veces hablamos de perdón. Yo lo perdoné, pero en cambio él no entendió esa parte de lo que es que aprender a qué. Aprender una cosa, a perdonar también, y sobre todo a qué, a pagar a sus deudores. Y eso es algo que está pasando mucho, pero mucho en las iglesias, hermano. Y es triste saber que por causa de esto muchos hasta se han tenido que irse de la iglesia por vergüenza.
Y otros, en cambio, ya ni siquiera les da vergüenza, son sinvergüenzas. Disculpen la palabra. Ya no les da vergüenza. Aquí están. Y están entre nosotros. Pero llega ese punto que usted entienda. Mire, ha pasado esto y yo lo he podido ver, y por eso tengo la autoridad de poder decirlo, hermano, que si no hay un cambio en su vida, Dios no va a poder hacer absolutamente nada. Hemos hablado mucho aquí, la pastorita ha dicho que va a haber un tiempo en que usted va a poder salir y va a poder mejorar sus ganancias, que hay un proyecto para todo esto, pero ese proyecto le podemos nosotros explicar a usted, pero si usted no entiende lo que es esto, no va a pasar absolutamente nada y va a seguir en lo mismo y en lo mismo. Hermano, es tiempo. Por eso yo sí le pido, y vamos a orar en este sentido, de que el Espíritu Santo de Dios le revele a usted, escúchelo bien, lo que usted debe. Porque yo siento que hay muchas personas que deben, a gente que confió en usted. Y yo le pido que le pida al Espíritu Santo, porque mire, a veces el pecado es así. El pecado llega a nuestras vidas que nosotros muchas veces lo hacemos parte y no queremos salirnos de ahí. No queremos. Nos encerramos en ese pecado y es como que lo dejamos y seguimos nuestra vida en el Señor. Sigo en la iglesia, sigo cantando, sigo saltando. Pero, amado hermano, la maldición nunca se va, porque usted no ha permitido que el Señor trabaje sobre su vida y la vida de los suyos. Porque usted, como cabeza de hogar, esto es para los hombres, ustedes como cabeza de hogar son ejemplo y son autoridad dentro de su casa. Y si usted no trae una transformación desde su propia vida, no va a poder transformar a su entorno. Es tiempo de cambiar, hermanos. Es tiempo de dar pasos grandes de fe, pero creyendo en que el Dios que hizo la obra, Él hará sobre nosotros también. Amén. Hermano, esto es muy fuerte. Yo por eso le decía, espero que no me odie. Pero es necesario que aprendamos esto. Porque mire, ustedes deben entender, las finanzas no es solo se quedan en finanzas. Las finanzas traen a nuestra vida ¿qué? Enfermedades. Porque las preocupaciones no tienen idea. Y a lo menos ustedes hombres no me van a dejar mentir. Yo en mi casa era así. Ahora doy gracias a Dios que económicamente me he podido levantar, pero ustedes no sabían. De hecho, cuando yo estaba aquí estaba sufriendo económicamente muy fuerte, pero muy, muy fuerte. Y yo dentro de mi mente era así, hacía números. Así digo, a ver, esto, debo de esto, hay esto también. Y esto, y con cuánto salgo el diezmo, y esto, hijo padre. Y hasta una vez dije a la pastora, perdóname, no tengo ni para dar el diezmo. Es que era la verdad, no tengo para dar el diezmo. Me daba vergüenza, pero lo hice. Dije, no tengo, porque tenía que pagar a todos y quedaba con deuda, o sea, con saldo negativo. No tenía para hacerlo. Y le decía, Señor, perdóname, porque no tengo ni siquiera para darte algo, ni siquiera para ir y ofrendar. Yo veía que se acercaba y yo digo, dentro de mi vida, y lo peor de Dios, y lo peor de todo es que muchas veces en tu necesidad viene Dios y te trae una prueba más. Yo recuerdo que yo estaba súper mal y justo venían unos hermanos y me decían, oh Paul, ¿sabes qué? Estoy pasando esta necesidad, y yo tenía justo para la gasolina, no me alcanzaba para más. Estoy pasando esta necesidad, te disculpa, yo después te pago. Hijo, Dios, Señor, tengo $10, tengo $20, tengo más. Y digo, toma hermano, es lo único que tengo. Y me iba a la casa y digo, chale, ¿y ahora qué hago? Pero es ahí cuando usted ve la mano del Todopoderoso. Es ahí cuando usted entiende a quién sirve. A mí nunca me ha faltado nada. Las bendiciones han llegado. Su mano siempre ha estado ahí conmigo. Cuando yo no tenía nada, y después venía un primo y me decía, Paul, ¿qué? Mira, esto te mandó la señora Fanny, $100. 5 veces más de lo que yo di a otra persona. Esto es lo que usted tiene que entender, hermano.
que Dios nunca lo ha abandonado, que Dios siempre va a estar para ahí, para usted, pero necesita entender. Aleluya. Amén. Y para terminar, me acuerdo que me sonaron unas palabras de Carlitos que alguna vez me dijo: hermano, bueno, solo esto voy a contar porque por lo general yo no suelo contar estas cosas. La verdad, cuando yo hago algo siempre las guardo para mí y se acabó. Soy así. Carlitos me decía: hermano, tú me has bendecido mucho, algún rato quisiera bendecirte a ti, pero yo recordaba y decía dentro de mí: Dios me ha bendecido y me seguirá bendiciendo, porque yo veo, y él decía, yo veo que Dios te sigue bendiciendo. Y es por eso, hermano, porque uno ha entendido lo que es que en la necesidad tú ves la mano de Dios, que cuando tú siembras, tú cosechas, que cuando tú perdonas, Dios aún te abraza y te sigue perdonando y te sigue amando y te seguirá amando hasta el último de los días, porque ese es el Dios que tenemos y ese es el Dios que nosotros servimos. ¿Cuántos dicen amén? Amén.